Caso sin resolver 1. Déjà vu. Al principio, piensas que no es real. Encontraron a las dos boca abajo y ambas atadas con cinta americana. La persona que lo hizo es un monstruo. Me siento enfrente, los miro fijamente a los ojos y pienso, ¿eres tú el monstruo? Si recuerdo bien, eran las 5:30 de la mañana. Ed Featherstone es un veterano detective de la policía de Arlington. Arlington está tranquilo un martes de 1996 hasta que Featherstone recibe un aviso de homicidio. El 2200 de Henderson, si no recuerdo mal. Esos son apartamentos Peartree Plumtree. Es un bonito edificio, un bonito complejo de apartamentos. Bonito por fuera, pero en el interior del apartamento 816, la profesora de 25 años, Christine Wu, yace muerta. Cuando llegué al lugar, había agentes uniformados por toda la urbanización, localizando, interrogando e identificando testigos. Tang Chi-Koo estaba en el apartamento. Tang Koo es el novio con el que convive Christine. Fue él quien llamó al 911 tras descubrir el cuerpo de su novia. Estaba destrozado. Gritaba que quería que la policía encontrara a quien lo había hecho. Koo cuenta a la policía que llegó pronto a casa del trabajo y encontró la puerta del apartamento con el pestillo echado. Pensé que estaba en el baño. Volví al coche y me fumé un cigarrillo. Cuando terminé, volví a intentarlo. Pero nada. Koo cuenta a la policía que llamó al apartamento desde una cabina cercana, pero Christine no respondió. Volví al apartamento. Probé con la llave y el pestillo ya no estaba echado. Así que empujé y entré. Koo dice que encontró a Christine atada con cinta americana y boca abajo en la bañera, estrangulada. Y entonces llamé al 911. Una historia que llama la atención del veterano detective Ed Featherstone. Nos dijo que cuando llegó la puerta estaba cerrada. Llamó a la puerta, se fumó un cigarrillo y seguía sin contestar. Pensó que estaba usando el baño. Fue al gimnasio que hay dentro del complejo, llamó al teléfono y no respondió nadie. Volvió, intentó abrir la puerta una vez más y al final se abrió. En ese momento empecé a sospechar. Las sospechas aumentan cuando Featherstone no encuentra señales de entrada forzada. Se recupera semen del cuerpo que confirma que Wu fue violada antes de matarla. La experiencia dice a Featherstone que la búsqueda del asesino podría no durar mucho. En casos como este, a menudo suele tratarse de alguien muy cercano, no de un extraño. En ese instante, Tang Chi-Koo era mi sospechoso número 1. Pueden hacerme lo que quieran. Si quieren meterme en la cárcel, adelante. El principal sospechoso colabora con la policía proporcionando muestras de cabello y sangre y respondiendo a duras preguntas. Todo mientras mantiene su inocencia, una afirmación que cobra fuerza cuando llegan los resultados del laboratorio. Se encontraron huellas latentes en varias zonas del apartamento, pero la importante estaba en el pestillo, solo en el interior. Se ve la cicatriz. Esta es la huella encontrada en el pestillo del apartamento de Christine Wu. La huella latente no era de su novio, de ella, ni de ninguno de los agentes sanitarios o investigadores actuantes. Una persona desconocida había estado allí. Era la primera pista de que la historia del novio podía ser verdad, que estuvo fuera fumando un cigarrillo mientras la mataban en el apartamento. La huella desconocida levanta dudas suficientes para quitarle las esposas a Tang Koo. Mientras, un asesino anda suelto, acechando y esperando. Es un buen sitio para comer, porque si necesitas algo, lo tienes a mano y puedes llevarlo a la mesa. ¿Alguien quiere más salsa? Brenda Norwood y su familia son una piña. Para ellos, la Nochebuena es muy familiar. Estábamos todos en la cocina preparando la cena. Mi sobrina me llamó y me dijo, no he podido ponerme en contacto con Wendy. Esperaban a Wendy Prescott, de 22 años, para cenar.
A las 11 de la noche sigue sin aparecer y la tía Brenda comienza a preocuparse. Brenda y su marido acuden a la urbanización Pear Tree y suben las escaleras del apartamento de Wendy. Allí encuentran a su sobrina desnuda, boca abajo en la bañera. Al principio, no te lo crees. Entrar allí y verla flotando en la bañera, sin vida. Tenía las manos fuera, cerradas. La persona que lo hizo es un monstruo. El detective de Arlington, Tommy Lenore, estaba de servicio. Cuando llegué al lugar y eché un vistazo, me di cuenta enseguida de que era idéntico al del asesinato de Christine Wu. Déjà vu es la palabra. Featherstone entra con Lenore en la casa y tiene la sensación de haber estado allí antes. La distribución, los muebles, el color de la alfombra, de las paredes, de la decoración, el dibujo floral de las paredes del baño, todo era idéntico. La similitud más obvia en estos escenarios era la manera en que ataron a las víctimas con cinta americana. El asesino de Wendy Prescott deja al menos 2 pruebas críticas a los detectives. La primera es semen recuperado del cadáver. La segunda, una sola huella desconocida hallada en el polvo de la mesa de la tele. Inmediatamente preservamos esa zona, porque al ser una huella de polvo, cualquier viento, cualquier movimiento, incluso nuestros movimientos al pasar o el aire que movíamos, podría destruirla. Teníamos una sola oportunidad de fotografiarla. Si tardábamos mucho, nos arriesgábamos a perderla. La huella en el polvo es de 1 pulgar y por lo tanto no se puede cotejar con la del dedo índice del apartamento de Christine Wu. Sin embargo, el semen recuperado en cada crimen porta el mismo perfil genético, confirmando que los asesinatos de la bañera son obra del mismo hombre. Y ese hombre no es Tan Ku. Me sentí muy incómodo, porque la ley dice que eres inocente hasta que se demuestre tu culpabilidad. Pero no. La realidad es al contrario. Eres culpable y tú tienes que demostrar que eres inocente. Su historia es horrible. Es una pesadilla porque estuvo allí mientras ocurría el crimen. Sí, fue objeto de sospecha cuando era un incidente aislado. Es natural. Siempre te fijas en las personas más cercanas a la víctima. Pero cuando ocurrió el segundo crimen, cuando vimos el vínculo genético y lo excluimos, para nosotros también es una víctima. Una víctima de un asesino en serie que sigue en libertad, acechando a las mujeres de Arlington, Texas, y llevando a la policía al límite. Es un individuo que no ha atacado 1, sino 2 veces, pero en un periodo de 3 meses. Nuestra misión no era solo encontrar a esta persona, sino proteger a nuestra comunidad y preocuparnos de que esa persona no volviera a atacar. Fue un absoluto caos. Los inquilinos de este complejo, sus parientes, sus seres queridos y su familia se enteraron por la mañana de Navidad, que probablemente la misma persona que mató a Wendy Prescott mató también a Christine Wu. Tommy Lenore es detective de la policía de Arlington. La mañana de Navidad de 1996, él y Featherstone se encuentran con un problema. Mujeres que viven en los apartamentos Pear Tree están siendo violadas y asesinadas, y la gente empieza a sentir pánico. Todas las chicas jóvenes del complejo empezaron a mudarse en masa. Y la verdad es que no puedo culparlas. Eso nos creó fuertes dolores de cabeza, porque el hecho de que cada día se mudara alguien podía camuflar la mudanza del sospechoso. Puede que los detectives no tengan control sobre el éxodo de inquilinos, pero sin embargo tienen una gran cantidad de pruebas forenses, incluyendo ADN y huellas desconocidas encontradas en ambos casos. Entonces pensé en introducirlas en el AFIS, el Sistema Americano de Identificación de Huellas. Creía que le cogeríamos porque no iba a ser la primera vez que cometía un error. No se levantaba un día y decía, hoy voy a matar a alguien. Sin embargo, las huellas desconocidas no están en el AFIS. Ahora los detectives se centran en el ADN para seguir con el caso. El ADN lo conocemos, sabemos que es nuestro sospechoso. Tenemos al sospechoso en el laboratorio.
Vale, pero no sabemos quién es el sospechoso. En ese momento piensas quién puede haber hecho esto, quién conocía a esas dos mujeres. La caza de sospechosos hace regresar a los detectives al complejo de apartamentos Pear Tree. Hablamos de inquilinos, de gente relacionada con los inquilinos, de gente que trabajaba aquí. ¿Quién era? ¿Qué ventaja tuvo alguien para poder vigilar a esas mujeres? Y cuando te centras aquí, nos centramos en los delincuentes conocidos. Estos son los registros sistemáticos, están en orden cronológico. En los meses siguientes, Lenore y Featherstone investigan los apartamentos Pear Tree acumulando cientos de pistas. Era un lienzo enorme. Por ejemplo, en este dossier de aquí averiguamos que un tipo trabajaba para la empresa de aire acondicionado y que se ausentó los 2 días en que fueron asesinadas Christine Wu y Wendy Prescott. Es el tipo de prueba que teníamos que seguir. Este de aquí era interesante. Este tipo había cambiado todos los pestillos del edificio. Había un sospechoso que nos intrigaba. Un individuo que vivía en la misma planta de Wendy, que durante el caso Christine Wu vivió enfrente de ella. Ese sospechoso es uno de los cientos a los que se pidió una muestra de sangre o saliva para la prueba de ADN. Tomamos muestras de ADN de todos los que pasaban, hablaban, se movían o respiraban por aquí. Tras varios meses, Ed y yo ya éramos muy conocidos. Nos tomaban como un par de vampiros porque tomábamos muestras de sangre de todo el mundo. Las muestras de ADN inundan el laboratorio. Esto es lo que llamamos un electroencefalograma que describe el perfil de ADN de un individuo. La especialista Connie Patton los coteja con el perfil del asesino. Al principio, recibimos remesas de 10, 15, 20 muestras a la vez. En este caso, hubo 4 o 5 veces que me fui a casa diciéndome a mí mismo y a mis compañeros, le tenemos, es él. En este caso concreto, nos fijaríamos en... A lo largo de los años, se procesaron las muestras del sospechoso y ninguno de los tipos coincidía, así que fueron excluidas. Es muy deprimente. Te destroza. Tras 18 meses, el ADN descarta a 102 sospechosos, sin coincidencia a la vista. Otros 200 son eximidos gracias a coartadas o huellas. Mientras, una tranquilidad inquieta reina sobre Arlington. El hombre apodado el asesino de la bañera parece haber dejado de matar. ¿Sigues esperando que vuelva a actuar? ¿Cuándo volverá a matar o habrá matado otra vez? No podemos saberlo. Pensabas que era increíble que quien quiera que cometiera esos crímenes en 3 meses hubiera dejado de hacerlo. Te preguntas por qué no ha vuelto a atacar, pero imploras que no lo haga. Este es el 600 de la calle Davis. La comisaría está aquí al lado. Derrick Robinson es detective. Su terreno, la Universidad de Texas en Arlington. Esta zona es Greek Row. Hay muchas casas de fraternidades y hermandades. Son estas de aquí. A primera hora de la mañana del 23 de febrero de 1999, Robinson acude a un aviso de agresión sexual en la fraternidad Alpha Kappa Alpha. La víctima fue golpeada violentamente. La mitad de la cara estaba hinchada. Uno de los ojos estaba completamente hinchado. Ningún psicólogo ni antidepresivos ni nada me hará olvidar esa noche. La víctima es Chima Benson, una universitaria de 22 años. Estaba medio dormida y sentí un peso enorme sobre mi pecho. Chima cuenta al detective Robinson que se despertó con un extraño en su habitación. Me dijo, haz lo que te digo y no te mataré. Me apuntó con una pistola en la cabeza. Lo primero que se me ocurrió fue morderle. Le mordí y se puso furioso. Entonces empezó a golpearme. Me dejó tirada en el suelo, desnuda, sangrando, amoratada, casi inmóvil. No sabía dónde estaba ni qué había pasado. Un análisis de la víctima proporciona una muestra de semen del agresor. Y Chima les facilita una descripción física. Nos dijo que era un hombre negro, de complexión delgada. Nos dio una buena descripción de estatura y peso. Lo primero que hicimos fue distribuirla por el campus. La historia es noticia y poco después llega una pista a la comisaría de Arlington. Recibí una llamada de una joven, una de las mejores amigas de Wendy Prescott. De hecho, fue la última persona que la vio con vida. Me llamó y preguntó, «Detective Lenore,
¿Sabe lo de la chica que fue violada en la fraternidad de la universidad? Respondí, sí, estoy al corriente. Y dijo que debería haber sido ella. Y no solo eso, sino que era la misma persona que mató a Wendy. La joven proporciona al detective Lenore el nombre de un sospechoso, su exnovio convertido en acosador. Nos habló de un individuo que la estaba acosando. La perseguía y averiguó que vivía en una fraternidad. Ella dormía en la misma habitación que la joven agredida sexualmente. Hacía poco que se había mudado para alejarse del acosador. Basándonos en la información de la joven, contacté con el detective Robinson y le pedí comparar el ADN de su caso con el de Wendy Prescott y Christine Wu. Aproximadamente 2 o 3 días después obtuvimos un vínculo genético. Las pruebas de ADN confirman que el agresor de Chima Benson es el mismo hombre que violó y mató a Christine Wu y Wendy Prescott. El detective Lenore rastrea al presunto acosador señalado por la joven, pero averigua que el ADN del hombre no coincide con el perfil del asesino en serie. Sin embargo, la investigación avanza. Los detectives pueden excluir ahora a más de 2/3 de su lista de sospechosos y centrarse solo en los hombres que encajan con la descripción física del agresor de Chima Benson. Un varón afroamericano de unos 25 años. El perfil físico del sospechoso también incluye un detalle poco habitual. Y le mordí. Un doloroso recuerdo de su encuentro con Chima Benson. Era una herida evidente. Un moco en el pene. Una herida que no se habría curado rápidamente. Me siento enfrente. Los miro fijamente a los ojos y pienso, ¿eres tú el monstruo? Tommy Lenore lleva 3 años persiguiendo a su monstruo. Un hombre que violó y asesinó a 2 mujeres. Luego violó a una tercera, pero la dejó viva. Este cambio de comportamiento llama la atención de Lenore. Teníamos que volver a estudiar las agresiones sexuales en las que no nos habíamos fijado antes y desde ahí teníamos que avanzar, porque ese hombre estaba cambiando. Lenore emite una orden de búsqueda del sospechoso, incluyendo detalles de una cicatriz sufrida durante la última agresión. Incluso incorporamos que esta persona pudiera tener un defecto en el pene a causa de una herida. Y francamente es una de las cosas que nos llevó a la agresión de Grand Prairie. En la vecina población de Grand Prairie, el ADN relaciona otra violación sin resolver con el sospechoso de Lenore, aumentando el número de víctimas a 4. Sin embargo, en el verano de 1999, el detective vuelve a quedarse sin pistas. Este es el libro de registro de los apartamentos Pertry. Regresa a su grupo principal de sospechosos, hombres que vivían en el complejo de Pertry, lugar de ambos asesinatos. Cuando se resolviera nos daríamos cuenta de que esa persona estaba en la lista y delante de nuestras narices. Si todos colaboraran, probablemente lo resolveríamos en 3 o 4 días. El trabajo es agotador y al final ingrato porque no encuentran nuevos sospechosos. Mientras tanto, la ciencia sigue en marcha y está a punto de ofrecer un gran avance en la investigación de Lenore. Este es el boletín del Departamento de Justicia Penal. El sargento Gary Cron es un policía al tanto de la tecnología. Y habla del nuevo sistema del FBI, IAFIS. El IAFIS es la última versión del software de análisis de huellas, capaz de rotar una huella 360 grados y detectar puntos de comparación donde antes no había ninguno. Era una tecnología mejorada. Pensé que era una buena oportunidad para ver qué podía ocurrir, porque no la habíamos usado antes. El sargento Cron piensa en los asesinatos de los apartamentos Pertry en 1996. No se habían resuelto. En ese caso, teníamos buenas huellas latentes. Esperábamos conseguir un resultado positivo. Hacía 3 años y medio que los investigadores tomaron una huella desconocida del polvo de una mesa en el asesinato de Wendy Prescott. Ahora la envían al FBI para su análisis. 2 semanas después, el sistema la identifica. Pertenece a un hombre llamado Dale Devon Chenet. Había visto tantas veces esa huella en esos 4 años que casi la tenía grabada en mi memoria. El CSI Joel Stevenson confirma rápidamente la coincidencia. Me senté a descansar porque había terminado. Miré y pensé, un momento, tengo otra huella latente no identificada. Esta de la izquierda es la huella latente.
Stevenson saca la huella latente encontrada en el pestillo de la otra víctima, Christine Wu, Se ve la cicatriz. y la compara con las huellas tomadas a Dale Devon Shenett. Hay una cicatriz en el índice derecho que también se aprecia en la huella latente. No me lo creía. Eso le situaba en los dos apartamentos. Estos individuos no tenían antecedentes. El nombre de Dale Devon Shenett no es desconocido para el detective Lenore y lo encuentra en el historial del caso con un perfil bajo. Volví a mis informes y vi que era el número 17. No decía nada importante sobre él. No era el jorobado de un ojo que asustaba al pueblo. En la época del asesinato de Christine Wu, Shenett vivía en los apartamentos Peartree, pero no tenía antecedentes penales. En 1999 sus huellas entraron en el sistema iAfis tras una detención por robo. ¿Por qué estaban tus huellas en el apartamento? Él negó haber estado en ese apartamento. Lenore localiza a Shenett y se dispone a interrogarlo. El sospechoso no tiene explicación para sus huellas en los apartamentos de las víctimas ni el menor deseo de donar saliva o semen a los investigadores. Le pregunté si se prestaba a darnos alguna muestra y se negó. Teníamos una orden de registro para buscar pruebas, emitida por un juez. Vimos la herida de su pene. Estábamos muy contentos, porque teníamos a la persona. En este caso, el señor Shenett coincidía con... El 7 de septiembre de 2000, la especialista en ADN Connie Patton confirma que el semen encontrado en Christine Wu, Wendy Prescott y Chima Benson pertenece a Dale Devon Shenett. Coincidía en las 13 muestras examinadas. Shenett es detenido e interrogado por sus crímenes. Las primeras palabras fueron como si estuviera contando una historia. Greg Miller es fiscal del condado de Tarrant, en Texas. En enero de 2003, cuenta al jurado la historia de Dale Devon Shenett. Yo describiría a Dale Shenett como un depredador. Francamente, uno de los peores que he visto en los años que llevo en este trabajo. Es el mal, es lo peor de lo peor. En ese momento teníamos muchas pruebas de ADN. Cuando comienza el juicio, el ADN ha relacionado a Shenett con 3 violaciones más, sumando un total de 5 violaciones y 2 asesinatos. Fue duro porque estaba muy enfadada. Chima Benson es la única de las 5 víctimas de violación presente en el juicio. 4 años después de la agresión, aún late en ella la ira. Quería saltar al estrado y estrangularlo. El 8 de enero de 2003, Shenett es declarado culpable de asesinato en primer grado. Es condenado a la pena máxima del estado de Texas, la inyección letal. Algo tan horrendo como lo que hizo se merece ese castigo. Pero otra parte de mí le quería en la cárcel, siendo violado por otros convictos, siendo objeto de lo mismo que él hizo. Dale Shenett puede merecer estar o no en el corredor de la muerte, pero lo que no debe es estar en la sociedad. Durante media década, Tommy Lenore persiguió a un hombre conocido como un monstruo. Ahora el detective puede cerrar el caso, convencido por fin de que el monstruo está entre rejas. Aquí no entran en juego las palabras alegría y felicidad. Sigue habiendo mujeres víctimas. Sigue habiendo familias que vivirán con eso el resto de sus vidas. No hay felicidad, no hay alegría, pero sí una tremenda satisfacción. Y yo tuve el privilegio de formar parte de esa investigación que terminó apartando al monstruo de la sociedad. Caso sin resolver 2. Secreto en el pozo. De todos mis años en el cuerpo, muy pocas veces he podido decir que he tratado con un auténtico sociópata. La señora Quidens era una persona intrigante. Mi padre compró esa propiedad, pero estaba puesta a nombre de los dos. Iba a conseguir esa finca por todos los medios posibles. Su declaración fue: si está ahí dentro, yo no sé nada. Supe que algo iba mal inmediatamente cuando entré y vi que no había ninguna nota ni nada. En 1987, Tim Wilkerson tiene 18 años, la noche en que su padre Fred desaparece. Claro, había desaparecido. Su coche no estaba. Era todo muy raro porque siempre nos dejábamos notas y nos íbamos a alguna parte. A la mañana siguiente aún no había aparecido y seguía pasando el tiempo. Supe con casi total seguridad que le había pasado algo. Tim nos dijo que él y su padre estaban muy unidos.
El investigador Mike Newsom acude al aviso de una persona desaparecida. Fui al apartamento donde vivían Tim y el señor Wilkerson para ver si faltaba ropa u objetos personales y saber si quizás se había ido de casa voluntariamente. No se había llevado nada. Incluso había dejado su navaja, su reloj. Fue como si hubiera salido un momento y pensara regresar. La mañana del lunes, Fred Wilkerson llevaba 2 días ausente del trabajo. Su hijo se teme lo peor. Sabía que si faltaba al trabajo era mucho más preocupante. Llamamos a amigos y familia. Queríamos saber si alguien le había visto. Entré en pánico. Tim y su hermana sabían que no era una persona desaparecida y que algo le había pasado a su padre. Pensaban que lo habían matado. Bien, ahora estamos en el aeropuerto de Atlanta, aparcamiento sur, terminal sur. 4 semanas después de Nochebuena, el coche de Fred aparece en el aeropuerto de Atlanta. El agente especial Roy Ollinger investiga el lugar. Cuando me acerqué al vehículo, lo primero que vi fue que estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Me dirigí al asiento del conductor y... Los técnicos procesan el coche en busca de huellas. Los investigadores se extrañan al encontrar el coche limpio. No es normal no encontrar huellas en un vehículo porque cuando se cambian los conductores, automáticamente cambias el retrovisor. Dejas huellas, o en la manija. Hay que cerrar la puerta, hay que abrirla. Y siempre se dejan huellas. Eso nos hizo pensar que el coche había sido lavado a conciencia. En el interior del coche, los investigadores encuentran 2 pruebas. Eran 2 cheques de nóminas a nombre del señor Wilkerson, de la empresa para la que trabajaba. Estaban en el vehículo, lo que nos hizo pensar que si eran suyos, lo normal es que los hubiera cobrado. Económicamente no estábamos bien. Yo sabía que no habría dejado 2 cheques sin cobrar, pero el investigador de aquel momento nos dijo, la gente hace eso para despistar. Pensé que habría cogido un avión para alejarse un tiempo de todo. Los detectives no encuentran el nombre de Fred Wilkerson en ningún registro de pasajeros y el hallazgo del coche suscita más preguntas que respuestas. Había dejado dinero. Así que cada vez más prevalecía la idea de que había sido un delito. Cuando hablé con Tim, le pregunté si conocía a alguien que podría haberle querido hacer daño. Y Tim me contó la historia de Connie Quidens. Connie Quidens es la exnovia de Fred Wilkerson. Enseguida supimos que Connie estaba implicada, aunque no sabíamos de qué manera. Según Tim, en el momento de la desaparición, la relación de Connie y Fred se había convertido en una amarga batalla por su finca, una propiedad de casi 6 hectáreas en el campo de Georgia. Mi padre compró la finca, pero estaba puesta a nombre de los 2. Tim relata a la policía que la enemistad comenzó cuando su padre llegó a un acuerdo con Connie, cediéndole su parte de la propiedad para ayudarle a conseguir la custodia de sus hijos. Me dijo que en cuanto consiguiera la custodia de los niños, ella le devolvería la propiedad. Tim cuenta a los investigadores que poco después de que Fred le traspasara su parte de la propiedad, Connie le engañó. Me dijo que la relación se enfrió. Ella lo echó de casa a patadas. Llamó al departamento del sheriff y le echó a patadas. No quería saber nada de Fred. Supe que mi padre le había demandado y se enfureció. 2 días antes de desaparecer, Fred Wilkerson había demandado a Connie Quidens con la idea de recuperar su inversión en la casa. Tim lo considera un móvil para el asesinato. Supe que algo había pasado cuando le entregaron los papeles del juzgado. Hablamos con todos. Los investigadores hablan con Connie para conocer su versión de la historia. Connie Quidens negó haber visto a Fred desde el 13 de noviembre. Connie cuenta a la policía que su relación con Fred Wilkerson era estrictamente comercial. Negó haber tenido relaciones sexuales con él. Dijo que permitió que se mudara a su casa para estar más cerca del trabajo. Así podría trabajar en la casa como contratista. Según ella, la casa iba a ser suya desde el principio. Fred Wilkerson sabía que no tenía la propiedad. Ella afirmaba justo lo contrario que Tim. Tenía explicaciones plausibles para todo. Estaba muy tranquila, fría, lo que no nos indicó que pudiera estar mintiendo.
En el fondo, podíamos pensar que estaba implicada, pero no teníamos pruebas. Los detectives sospechan de Quidens, pero no tienen pruebas que la relacionen con la desaparición de Fred Wilkerson. Nos llegaba información de que le habían visto en un sitio u otro. Con el tiempo, Connie es olvidada y la investigación comienza a buscar preguntas en otros lugares. Asumieron que mi padre tenía problemas económicos. Era camionero. Tenía contactos y podía haberlos usado para escapar de todo, para huir. Es una buena foto de todos vosotros. Había que dejar abierta esa posibilidad, pero no. Sabíamos que no era ese tipo de persona. Sabíamos que no nos habría hecho eso a nosotros. En los meses posteriores, los registros bancarios no muestran ninguna actividad ni un número de la Seguridad Social que pertenezca a Fred Wilkerson. Y un buen número de supuestos avistamientos resultan ser pistas falsas. El tiempo pasa y el paradero de Wilkerson sigue siendo un misterio y acaba convirtiéndose en una leyenda local. Todos en el pueblo, casi todo el mundo hablaba del tema. Lee West es periodista. En la primavera de 1995 se hace eco de un rumor sobre Fred Wilkerson. En el pueblo se decía que Connie Quidens le había matado o había encargado su asesinato por la disputa que tenían por la propiedad. Las habladurías sobre Fred aumentaron cuando Connie contrató a un equipo de obreros para llenar un pozo abandonado en la parte trasera de la finca. Eso nos hizo pensar inmediatamente que trataba de ocultar algo. Todo el mundo decía que Fred estaba en el pozo. El rumor pronto se convirtió en titulares cuando Connie tomó acciones legales para declarar muerto a Fred Wilkerson. Nos enfadamos mucho, porque no entendíamos la razón de declararle muerto. Connie, sin embargo, tiene una importante razón. 7 años pagando un seguro de vida a nombre de Fred Wilkerson. Mi pregunta era, ¿por qué alguien sigue pagando mensualmente si no sabe si esa persona está muerta? Si hubiera vivido hasta los 90 años, la compañía habría pagado más de lo que habría recaudado. Contratamos a un abogado y supimos que no podíamos hacer nada por detener el proceso. El 24 de mayo, Fred Wilkerson es declarado muerto por un juez del condado de Georgia. Unos meses después, Connie cobra un cheque de $12,000. Por aquella época contactamos con Connie. Willis Grizzard es investigador del sheriff del condado. Sospecha de Connie y le pide ir a comisaría para una cita con el polígrafo. Cuando habíamos programado la fecha para enfrentarse al polígrafo, no apareció. Connie declina colaborar con la investigación. No teníamos suficientes pruebas para pedir una orden de registro de la propiedad. La ley te protege. Nadie podía decir que Fred estaba en el pozo. Fred está en el pozo. Es la sensación que prevalece en el pueblo de LaGrange, Georgia, donde con los años el destino de Fred sigue siendo tema de conversación favorito. Hasta una lluviosa noche, cuando un relámpago convierte la leyenda en realidad. En mayo de 2003 hubo una fuerte tormenta en LaGrange, Georgia. De repente se fue la luz de casa. Pete Skandalakis es el fiscal del distrito que trabaja en el condado de Truth. En la primavera de 2003 un rayo derriba un pino destrozando su recién estrenada furgoneta. Vi mi furgoneta aplastada por el árbol. Y me dio por reír. Dije, Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué ha pasado esto? Tenía que haber una razón. La razón sigue siendo un misterio hasta que Skandalakis lleva su furgoneta a un taller cercano, propiedad de Tim Wilkerson. El mismo Tim Wilkerson cuyo padre había desaparecido en 1987 y del que seguía sin saberse nada. Tim sabía que recientemente había resuelto otro caso del mismo tipo. La oficina del fiscal del distrito había sido noticia tras resolver un caso de 33 años de antigüedad en el cercano pueblo de Hogansville. No conocía los detalles, pero cuando me enteré de que era un caso de hacía tantos años pensé en la familia. Era algo fantástico, hablamos de reabrir el caso. Cuando Wilkerson menciona la desaparición de su padre, Skandalakis escucha y recuerda. Estaba familiarizado con el caso porque fui ayudante del fiscal cuando desapareció el señor Wilkerson. Además, no estaba satisfecho con la conclusión a la que había llegado la gente de que el padre de Tim había huido, abandonando a la familia. No era el tipo de hombre que abandona a su familia. Clay Bryan es un investigador especial del fiscal del distrito.
A petición de Pete Skandalakis, Brian reabre el caso Wilkerson y se reúne con la familia. Es una buena foto de todos vosotros. Después de 1 hora con ellos, me sentí mal porque el hombre hubiera encontrado una muerte tan prematura. Y necesito ayuda, como siempre. Clay comienza su investigación centrándose en la única sospechosa mencionada en el caso. Connie Quidens era la principal sospechosa. Fred desapareció en plena batalla legal con Connie por la casa que compartían. 7 años después, Connie solicitó al juzgado declarar la muerte oficial de Fred Wilkerson. Después, cobró una póliza de seguro de vida en su nombre. Todos sospechaban de Connie, pero no había ninguna vinculación física de Fred con ella en el momento de su desaparición. Bien, ¿ha conseguido ya el informe sobre la sangre del laboratorio? En busca de esa conexión, Brian investiga el caso sin resolver y encuentra unas cuantas pistas sin estudiar, incluida una que inquieta a Tim desde hace 8 años. Estoy seguro de que el primer día le hablé de Lisa Hulderman. Lisa Hulderman es una antigua amiga de Connie Quidens. En 1995 contactó con el abogado de la familia Wilkerson afirmando tener información sobre la desaparición de Fred. En aquel momento, los esfuerzos por localizar a Lisa para interrogarla fracasaron. En ese momento pensé, tenemos que hablar con ella. Me asusté. No me esperaba esa llamada. El 5 de septiembre de 2003, Brian contacta con Lisa Hulderman. Ahora Lisa Hulderman Miles, y escucha su historia. Este es el artículo. Comienza 8 años antes con la portada de la Grange Daily News. Mi madre y yo estábamos leyendo el periódico. Como la mayor parte del pueblo, ellas también comentan el caso de Fred Wilkerson y Connie Quidens. Era un rumor que circulaba por el pueblo. Fred estaba en el pozo de Quidens. Concretamente, la premura de Connie por declarar legalmente muerto a Fred. No se declara a alguien muerto a menos que sepas que lo está. Yo también pienso lo mismo. En el periódico decía que habían encontrado el coche de Fred en el aeropuerto. Daban todos los detalles de lo que podría haber ocurrido. Y decían que habían encontrado su coche allí. Se ha encontrado un Honda color champán de 1987. Cuando lo leí pensé, vaya, yo la llevé al aeropuerto en esa época. Según Lisa, en 1987, en la época de la desaparición de Fred, fue al aeropuerto de Atlanta a petición de Connie Quidens. Me pidió que la recogiera allí, en la terminal. Estaría fuera esperándome. Estaba en el punto de encuentro, sola, de pie, esperando. La vi, la recogí y volvimos a la Grange. Tardé como 1 hora. Lisa no le dio importancia hasta 8 años después, en 1995, cuando leyó el hallazgo del coche de Fred en el aeropuerto de Atlanta. Entonces empecé a pensar, podría haber sido ella. Ella cogió el coche. Ella tuvo que llevar el coche. El coche fue encontrado a unos, digamos, 200 metros de donde estaba Connie. La pista de Lisa proporciona a los investigadores el vínculo que necesitan para avanzar con Connie. Usamos su declaración para relacionarla con la desaparición de Fred. Clay me preguntó, ¿sabes dónde puede estar él? Le dije que pensaba lo mismo que el resto del pueblo. En el pozo de la finca. Si se fijan en esta protuberancia, se harán una idea de dónde estaba el pozo. El pozo tenía algo más de 1 metro de ancho. Era un viejo pozo artesiano. 16 años después de la desaparición de Fred Wilkerson, la leyenda de su muerte está a punto de ser puesta a prueba. Armado con una orden de registro, un equipo de detectives comienza a excavar en el pozo de Connie Quidens. Le dije a Connie que íbamos a registrar su finca y que empezaríamos por el viejo pozo. Su afirmación fue, si está ahí, no sé nada del tema. A las 10 de la mañana la excavación está en marcha. Mientras, en el interior de la casa, Brian interroga a Connie Quidens. Le dije, Connie, hay una joven que dice que te recogió en el aeropuerto cuando llevaste el coche de Fred allí. En ese momento declaró, llevé el coche al aeropuerto, pero no lo maté.
Menos de 40 minutos después de la declaración de Connie que la situaba en el coche de Fred Wilkerson, los investigadores desentierran lo que parece ser el propio Fred en el pozo de Connie. Cuando me acerqué al pozo, vi que la excavación era enorme y en medio del cilindro del pozo había lo que parecía un fémur humano asomando. El esqueleto está envuelto en una alfombra y le acompañan objetos personales que llevan a los investigadores a pensar que se trata de Fred Wilkerson. Buscaron en el bolsillo y encontraron una barra labial de cacao. Era algo que llevaba siempre encima. Encontramos el cacao, la dentadura, los pantalones de la misma talla que Fred Wilkerson. Fue duro de ver, muy duro. Fue un día lleno de emociones. Feliz en un momento y llorando al siguiente. Un examen del cráneo revela pruebas de un disparo en la nuca. Connie es esposada y trasladada en el coche del sheriff con un esqueleto humano sacado de su pozo. Tiene mucho que explicar. La señora Quidens tenía dos defensas. Una, que el del pozo no era Fred. Y la segunda, que si era Fred Wilkerson, ella no lo puso allí. El fiscal ataca a Quidens en su principal línea de defensa con una combinación de pruebas circunstanciales y los resultados de la prueba del ADN mitocondrial realizada al esqueleto. Los restos del pozo eran de un descendiente de la familia de Fred. Y como no había ningún miembro de la familia de Fred desaparecido, supimos que se trataba de él. Con Fred Wilkerson yaciendo en el fondo del pozo de Connie y la escritura de propiedad en las manos de Quidens, Skandalakis ya solo tiene que pedir al jurado que ate cabos. Queríamos demostrar que la señora Quidens era una persona intrigante. Quería esa finca a toda costa. Cuando fue evidente que el señor Wilkerson iba a reclamar su parte de la propiedad, o al menos solicitar una indemnización, Quidens encontró un motivo para eliminar a Fred. Me preocupó hasta el final. Me preocupaba que pudiera salirse con la suya, porque ya lo había conseguido durante muchos años. Para la familia Wilkerson, 17 años de espera se resumen en 2 horas de esperanza, hasta que el jurado declara a Connie Quidens culpable del asesinato de su padre. Quidens es condenada a cadena perpetua, pero según las leyes de Georgia en vigor en el momento del crimen, podría obtener la condicional en 7 años. Es el gabinete de concesión de la condicional el que decidirá concedérsela o no. En este caso, se fijarán en que ha estado 17 años en libertad. Dudo seriamente que este gabinete ponga en libertad a Connie Quidens en un futuro cercano, si es que lo hace. El final de este caso no solo lleva a una asesina ante la justicia, sino a un padre a su casa. Es fantástico tener un lugar donde venir a recordarle. Una familia acosada por preguntas que por fin obtiene respuestas. Y aunque estas preguntas nunca le devuelvan a su padre, al menos obtiene un poco de paz. Por eso elegimos las palomas, para la lápida, porque son el símbolo de la paz. Para los investigadores, el caso de Fred Wilkerson fue tanto una cuestión de destino como de pruebas. Dios tiene un plan para todo. No hay otro modo de describirlo, excepto la intervención divina. Una tormenta, un pino derribado que lleva a un abogado a un hijo que necesita ayuda para resolver la desaparición de su padre. Intervención divina. Yo creo firmemente que Dios nos mueve a su antojo. Y de esa manera, Dios me llevó a Tim Wilkerson y a él a mí. Y pudimos resolver este asesinato. Confirmando que los asesinatos de la bañera son obra del mismo hombre. Y ese hombre no es Tan Koo. Me sentí muy incómodo. Porque la ley dice que eres inocente
hasta que se demuestre tu culpabilidad. Pero no. La realidad es al contrario. Eres culpable y tú tienes que demostrar que eres inocente. Su historia es horrible. Es una pesadilla porque estuvo allí mientras ocurría el crimen. Sí, fue objeto de sospecha cuando era un incidente aislado. Es natural. Siempre te fijas en las personas más cercanas a la víctima. Pero cuando ocurrió el segundo crimen, cuando vimos el vínculo genético y lo excluimos, para nosotros también es una víctima. Una víctima de un asesino en serie que sigue en libertad, acechando a las mujeres de Arlington, Texas, y llevando a la policía al límite. Es un individuo que no ha atacado una, sino 2 veces, pero en un periodo de 3 meses. Nuestra misión no era solo encontrar a esta persona, sino proteger a nuestra comunidad y preocuparnos de que esa persona no volviera a atacar. Fue un absoluto caos. Los inquilinos de este complejo, sus parientes, sus seres queridos y su familia se enteraron por la mañana de Navidad, que probablemente la misma persona que mató a Wendy Prescott mató también a Christine Wu. Tommy Lenore es detective de la policía de Arlington. La mañana de Navidad de 1996, él y Featherstone se encuentran con un problema. Y yo. Cuando terminé, volví a intentarlo. Pero nada. Q cuenta a la policía que llamó al apartamento desde una cabina cercana, pero Christine no respondió. Volví al apartamento. Probé con la llave y el pestillo ya no estaba echado. Así que empujé y entré. Q dice que encontró a Christine atada con cinta americana y boca abajo en la bañera, estrangulada. Y entonces llamé al 911. Una historia que llama la atención del veterano detective Ed Featherstone. Nos dijo que cuando llegó la puerta estaba cerrada. Llamó a la puerta, se fumó un cigarrillo y seguía sin contestar. Pensó que estaba usando el baño. Fue al gimnasio que hay dentro del complejo, llamó al teléfono y no respondió nadie. Volvió, intentó abrir la puerta una vez más y al final se abrió. En ese momento empecé a sospechar. Las sospechas aumentan cuando Featherstone no encuentra señales de entrada forzada. Se recupera semen del cuerpo que confirma que Wu fue violada antes de matarla. La experiencia dice a Featherstone que la búsqueda del asesino podría no durar mucho. En casos como este, a menudo suele tratarse de alguien muy cercano, no de un extraño. En ese instante, Tang Chi-Ku era mi sospechoso número 1. Pueden hacerme lo que quieran. Si quieren meterme en la cárcel, adelante. El principal sospechoso colabora con la policía proporcionando muestras de cabello y sangre y respondiendo a duras preguntas. Todo mientras mantiene su inocencia. Caso sin resolver 1. Déjà vu. Al principio, piensas que no es real. Encontraron a las dos boca abajo y ambas atadas con cinta americana. La persona que lo hizo es un monstruo. Me siento enfrente, los miro fijamente a los ojos y pienso, ¿eres tú el monstruo? Si recuerdo bien, eran las 5:30 de la mañana. Ed Featherstone es un veterano detective de la policía de Arlington. Arlington está tranquilo un martes de 1996 hasta que Featherstone recibe un aviso de homicidio. El 2200 de Henderson, si no recuerdo mal. Esos son apartamentos Peartree-Plumtree. Es un bonito edificio, un bonito complejo de apartamentos. Bonito por fuera, pero en el interior del apartamento 816, la profesora de 25 años, Christine Wu, yace muerta. Cuando llegué al lugar, había agentes uniformados por toda la urbanización, localizando, interrogando e identificando testigos. Tang Chi-Ku estaba en el apartamento. Tang Ku es el novio con el que convive Christine. Fue él quien llamó al 911 tras descubrir el cuerpo de su novia. Estaba destrozado. Gritaba que quería que la policía encontrara a quien lo había hecho. Ku cuenta a la policía que llegó pronto a casa del trabajo y encontró la puerta del apartamento con el pestillo echado. Pensé que estaba en el baño.
Volví al coche y me fumé un cigarrillo. Afirmación que cobra fuerza cuando llegan los resultados del laboratorio. Se encontraron huellas latentes en varias zonas del apartamento, pero la importante estaba en el pestillo, solo en el interior. Se ve la cicatriz. Esta es la huella encontrada en el pestillo del apartamento de Christine Wu. La huella latente no era de su novio, de ella, ni de ninguno de los agentes sanitarios o investigadores actuantes. Una persona desconocida había estado allí. Era la primera pista de que la historia del novio podía ser verdad, que estuvo fuera fumando un cigarrillo mientras la mataban en el apartamento. La huella desconocida levanta dudas suficientes para quitarle las esposas a Tang Ku. Mientras, un asesino anda suelto, acechando y esperando. Es un buen sitio para comer, porque si necesitas algo, lo tienes a mano y puedes llevarlo a la mesa. ¿Alguien quiere más salsa? Brenda Norwood y su familia son una piña. Para ellos, la Nochebuena es muy familiar. Estábamos todos en la cocina preparando la cena. Mi sobrina me llamó y me dijo, no he podido ponerme en contacto con Wendy. Esperaban a Wendy Prescott, de 22 años, para cenar. A las 11 de la noche sigue sin aparecer y la tía Brenda comienza a preocuparse. Brenda y su marido acuden a la urbanización Pear Tree y suben las escaleras del apartamento de Wendy. Allí encuentran a su sobrina desnuda, boca abajo en la bañera. Al principio, no te lo crees. Entrar allí y verla flotando en la bañera, sin vida. Tenía las manos fuera, cerradas. La persona que lo hizo es un monstruo. El detective de Arlington, Tommy Lenore, estaba de servicio. Cuando llegué al lugar y eché un vistazo, me di cuenta enseguida de que era idéntico al del asesinato de Christine Wu. Déjà vu es la palabra. Featherstone entra con Lenore en la casa y tiene la sensación de haber estado allí antes. La distribución, los muebles, el color de la alfombra, de las paredes, de la decoración, el dibujo floral de las paredes del baño, todo era idéntico. La similitud más obvia en estos escenarios era la manera en que ataron a las víctimas con cinta americana. El asesino de Wendy Prescott deja al menos dos pruebas críticas a los detectives. La primera es semen recuperado del cadáver. La segunda, una sola huella desconocida hallada en el polvo de la mesa de la tele. Inmediatamente preservamos esa zona, porque al ser una huella de polvo, cualquier viento, cualquier movimiento, incluso nuestros movimientos al pasar o el aire que movíamos, podría destruirla. Teníamos una sola oportunidad de fotografiarla. Si tardábamos mucho, nos arriesgábamos a perderla. La huella en el polvo es de un pulgar y por lo tanto no se puede cotejar con la del dedo índice del apartamento de Christine Wu. Sin embargo, el semen recuperado en cada crimen porta el mismo perfil genético,